Ya. Me llamo Javier Díaz Bardales. Tengo 71 años. Nací en Ribadesella, Asturias, y vivo desde hace 50 años en Alicante. Fui profesor y estoy jubilado. ¿Cuántos hermanos sois? 6. Y Éramos 6 y en este momento quedan 4. ¿Era lo normal en esa época? Sí, abundaban las familias numerosas. Una familia de clase media, media alta. Entonces, digamos que lo que ahora se llama una familia acomodada. Pero eran tiempos difíciles, habíamos pasado una guerra y mucha gente tenía dificultades. Teníamos un negocio propio, una librería, y por eso nos defendíamos bien. ¿Cuáles eran los principales problemas de vuestra infancia? Ya los que acabo de decir, que no todo el mundo tenía acceso, por ejemplo, a la alimentación, y si me pongo más serio, a la educación y a la alimentación. ¿Sabes algo de los niños de la guerra? Sí, me marcó mucho porque eran niños, digamos, en mi tesitura. En los años de la guerra, familias que no podían hacer frente a la alimentación de los niños, los llevaron a otros países. Y se conocen con ese nombre de niños de la guerra los niños que se fueron a Rusia. Hubo un barco famoso que salió de Barcelona, que se llama el Semiramis, del cual salieron miles de niños, sobre todo la Unión Soviética. Curiosamente, esos niños de la guerra, muchos obviamente han muerto, pero otros quedan ya muy mayores y fueron muy bien educados. Universitarios, casi todos. Muchos entraron en el ejército ruso y recibieron una gran educación. Tienen un centro y concretamente en Asturias hay muchísimos niños de la guerra. ¿Qué sabes sobre los bombardeos? Como el del mercado. Sí. Los bombardeos marcaron las guerras. Hay algunos muy famosos. Por ejemplo, el de Guernica, en el País Vasco, inmortalizado por el cuadro de Picasso. También en Madrid hubo un bombardeo, muchos bombardeos, pero uno famoso. Otro en Granada, en Badajoz. Son famosos algunos porque los bombardeos son indiscriminados y tiran bombas y matan a soldados, pero también a mujeres, niños. Una tragedia. ¿A qué se dedicaban tus padres o tus hermanos mayores? Mis padres tenían una librería que llevaba también mi madre y mis hermanos mayores, porque mi padre era funcionario de carrera del juzgado. ¿Qué partidos políticos habían? Me sonrío porque no había partidos políticos. Había gente, había un régimen totalitario, el franquismo, y solamente existían algunos grupos minoritarios, muy minoritarios, que intentaban hacer algo, pero sin ningún tipo de representación. No había votaciones, no había elecciones. ¿Y cómo era la sociedad con las mujeres y las niñas? Buena pregunta. Niños por un lado, niñas por otra. En las casas, por ejemplo, no se contemplaba que un niño hiciese una cama o hiciese un recado. Las niñas. Y los juguetes, la educación iba todo enfocada. Las niñas en la casa, los niños, el ejército, clasista. Vale. Y muy poca presencia, por no decir ninguna, de la mujer en la sociedad. ¿Fuiste al colegio? Sí, fui a un colegio privado de monjas dominicas. ¿Y ibais mucho a la iglesia? Sí, era casi obligatorio. Los niños, los de las escuelas, se sentaban a un lado de la iglesia, los del colegio nos sentábamos a otro. Iban los profesores, iban las monjas y era, digamos, obligatorio. ¿Hubo auxilios en vuestra familia? Era de lujo, en Cuba, se marcharon. No, no porque es un lujo, es una chulada, era Cuba, ¿entiendes? Cuando vino la guerra se marchaba a Cuba, pero claro, gente rica, les yo no fuimos a Rusia con esos niños. ¿Sabes algo de los maquis? Sí, al acabar la guerra los vencidos tuvieron muchos problemas
y sobre todo en el norte de España cogieron mucha importancia los maquis, gente que se tiró literalmente al monte y allí vivían, aprovechados el conocimiento del terreno, muy importante, eran de allí y conocían el terreno, y como el norte sabemos todos que la orografía es muy fuerte, gozaban de esa ventaja. Cuando venían los guardias a por ellos, los esquivaban muy fácilmente y tuvieron mucha importancia. Viendo desde ahora la guerra, ¿crees que sirvió para algo? Para nada, una tristeza, una cruel tristeza, no sirvió para nada. La presentaron como una cruzada nacional y fue una lucha de hermanos contra hermanos, con burradas por un parte y por el otro. ¿Tienes algún recuerdo, anécdota de esta época? No, yo nací en el 46, en pleno acabó 6 años después de la guerra. Sin embargo, la anécdota que tengo es la tristeza que me produce saber que en la guerra nuestra española hubo en proporción muchísimos más muertos que en la Segunda Guerra Mundial, que fue después. Precisamente, meses antes de nacer yo, acabó la Segunda Guerra Mundial tirando la bomba atómica sobre Hiroshima. En agosto 11, sí. ¿Cómo era la vida cotidiana? O sea, las casas, la alimentación. La vida... al fin de la guerra, Sí. ¿Cómo era la vida cotidiana? ¿Está? Sí. La guerra fue muy dura y dije que hubo muchos muertos, pero sobre todo hubo muchos destrozos. Las ciudades quedaron arrasadas. Se rompieron carreteras, viaductos, acueductos, todo tipo de obra. Y la industria era mínima, las condiciones terribles. Hubo hambre. En esa época del hambre apareció una palabra, una figura curiosa, que es el extraperlo. ¿Sabes lo que es, Lucía? No. Bueno, pues es negociar, acaparar, por ejemplo, un alimento, el pan, por ejemplo, y al tener tú todo el poco pan que había entonces, disponer y hacer el precio que quisieras, porque eres el dueño. Sale a relucir todo lo malo. Ese es el problema de la guerra. La guerra se acaba, hay muertos. Pero después viene la posguerra, en donde hubo auténtica miseria. Hubo muchos problemas, había escasez de medicinas y murieron muchos niños. Y estaban horroroso. Los pueblos estaban desolados y fueron unos años muy malos. ¿Cómo? Yo diría que hasta los años 60 no empezamos a desplegar. ¿Cómo empezó la guerra? Había partidos de derechas e izquierdas, habían pasado unos sucesos, hubo una revolución en el año 34, pero el hecho que la motivó fue que hubo unas elecciones en el 36 y ganaron las izquierdas. Las derechas no lo aceptaron y protagonizaron un golpe de Estado, un alzamiento, una rebelión militar encabezada por Franco.